hacer compartir esta temática, psicología de estrés, como siempre. Las exposiciones anteriores siempre son ricas, son una forma de seguir aprendiendo la parte médica, la parte biológica, las diferentes síntomas y signos que van asociándose a un estado en el cual todos, de una u otra manera, hemos cursado. De hecho, el estrés, como ya se les ha indicado, es un mecanismo que tiene el ser humano para adaptarse a los cambios que le exige el medio, especialmente para enfrentar los peligros y lograr sus objetivos. Más allá de todo aquello, hay tres tipos de áreas a las cuales se implica, que es la física, la mental, la emocional y obviamente la social, la biopsicosocial, como decíamos antes, la parte psicodinámica del ser humano. Asimismo, el estrés puede ser positivo para activar ciertas funciones, tanto del cuerpo, la mente y la energía, para poder enfrentar, resolver algunos problemas, algunas situaciones cotidianas, puesto que el estrés de por sí se genera como una energía de resolver conflictos, pero obviamente conflictos que nos puedan elaborar o nos puedan servir de gratificación personal. Pero sin embargo, el estrés también puede ser un factor determinante en lo que es el desgaste, hay alteraciones funcionales, cognitivas, físicas, mentales, etcétera, que ya los colegas médicos lo han explicado en todo el transcurrir del día. Pero es importante mencionar, por ejemplo, que se consideran algunas variables importantes en lo que es la personalidad de la persona que es sujeto a estrés, las características del estímulo estresante, el entorno sociocultural en el que vivimos y las estrategias de afrontamiento. Ahora, si agarramos la situación social y política que tenemos en nuestro país, creo que todos hemos pasado por estos momentos medio críticos. No solamente es me duele la cabeza, sino miércoles, ¿por qué me duele la cabeza? Me dolerá la cabeza porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que hacer una presentación, porque tengo que ir a atender un paciente, porque estoy de turno de emergencia y mis habilidades y destrezas van acomodadas justamente a la demanda en el cual el sujeto está expuesto. Llamémosle la laboral, la familiar y la social. Es importante considerar, dice, las características del estímulo estresante, llamémosle. No es lo mismo estar en una zona donde sí escuchamos información respecto a bloqueos, respecto a situaciones violentas que se suscitan en nuestro país, y otra cosa es estar cerca al evento estresante en el cual los mecanismos obviamente adaptativos, fisiológicos, orgánicos del cuerpo reaccionan de diferentes maneras. Y una de esas maneras es la angustia, es la preocupación excesiva, es el temor y obviamente nuestro cuerpo se pone en alerta y nuestra mente empieza a trabajar y trabajar y trabajar. Ahora, el entorno sociocultural es evidentemente también muy importante en nuestra realidad, esta realidad en la cual conllevamos historias, conllevamos situaciones socioculturales, conllevamos quizás hasta una amargura en la cultura, desde la República hasta la fecha, donde nosotros antagónicamente estamos contra nuestra propia gente, contra situaciones económicas, sociales, políticas, de beneficio y de quizás de exclusión social. Y las estrategias de afrontamiento, la agrupación, la relajación, la evitación, el ejercicio, el mismo trabajo. Hay un sinfín de alternativas que vamos a ir mencionando. Ahorita estoy dando así como un panorama rapidito. ¿Cuáles son las fases del estrés? Decían hace rato los colegas también, decían hay diferentes fases, pero entre las que vamos a mencionar, por ejemplo, son la fase de alarma, uy, algo se nos viene, la fase de resistencia, no, ya va a haber, ya se va a decretar
el estado de excepción. Ya va, pero bueno, no pasa nada, estamos alarmados, estamos en la idea de que algo va a pasar, y obviamente al último decimos, ah, ya que lo voten. Entonces es la fase de agotamiento. Ya nos hemos cansado de mucho estrés, mucha incertidumbre. Entonces, toda esa aglomeración de sensaciones, emociones en la cual el grupo social al cual estamos viviendo, hablando de la paz, nos predispone a muchas cosas. Peor por ejemplo, los que están lejos, ¿no? Los que están en el área rural. Sé que estamos ahorita conectados con diferentes departamentos y diferentes colegas. Y me imagino que la cuestión va de ida y vuelta. La susceptibilidad de que de repente nuestros estimados hermanos del área rural tomen situaciones extremas, ponernos en alerta, los familiares que nos llaman, te vas a cuidar, no vas a salir, cuidado que estés saliendo, y sin embargo nos toca ir de ronda, de repente nos toca ir a vacunar, de repente nos toca ir a hacer una serie de cosas, y eso también es agotamiento, eso es como una especie de burnout laboral. ¿Cuáles son las principales respuestas del estrés? Usualmente a nivel cognitiva, porque empezamos a pensar, ¿no? Pensamos y repensamos, nuestro sistema está tratando de resolver los conflictos, razonamientos, nuestra lógica está siendo concreta, sí, mañana pasa, pasado pasa. No, esto dura 2 días más, un día más, 3 días más. Ya estamos en el 33 días y seguimos esperando y en algún momento sucederá un milagro. Esos son los devaneos también cognitivos que tenemos. El nivel emocional, nos ponemos un tanto así como en alertas, estamos un tanto como que cambiamos nuestro carácter, y ese carácter que se vuelve de repente en una relación interpersonal muy dura, muy drástica con el entorno. A nivel fisiológico, estamos con tensiones, con calambres, con dolores de cabeza, estomacales, cambios intestinales, etcétera, que también son indicadores de que algo está sucediendo, especialmente aquellas personas que nunca han tenido problemas o situaciones similares. Así también es importante preguntarnos por qué se genera el estrés. Ya se había hablado un montón, es un elemento externo que altera nuestro equilibrio, la hemostasis funcional, etcétera. Pero obviamente tenemos que describir en 4 fases. Primero, la percepción de amenaza. Como les decía, no es lo mismo estar acá en la ciudad, en el Alto, cuando hay un cabildo de 5.000 personas y otras 8 o 9 millones fuera del país, estando expectativas ante la situación que se va a suscitar en la capital de gobierno, en la sede de gobierno. Eso nos pone en alarma, entonces diremos, oye, pasará algo, los militares, no hay gasolina, pero hay colas por allá, que los militares estén acuartelados, los policías. Mi tío me ha dicho que el que trabaja en la policía, nos compremos verduras, pero que ahora la verdura está muy cara, no tenemos dinero. Una libra de zanahoria cuesta 20, 30, 40 bolivianos, ya no sabemos de dónde sacar una pinche zanahoria, y eso nos hace pensar también, wow, la crisis está fuerte y nos ponemos en alarma, en apresto ante las situaciones que puedan venir. Y el cuerpo reacciona, las glándulas liberan ciertos químicos, sustancias que hacen que estemos más en alerta, que estemos de repente un tanto muy susceptibles al entorno, y de hecho nuestras reacciones físicas son eminentes. Esas reacciones que sin querer queriendo somos torpes, somos de repente muy faltos de empatía hacia el entorno, porque nuestra mente está volando por todo lado, no solamente en la cuestión laboral. Ojo, no somos médicos solamente, somos hermanos, somos tíos, somos parejas, somos padres, somos abuelos, somos de todo, y eso es lo que también tenemos que tomar en cuenta. El estrés no solamente es porque estamos trabajando, sino es porque somos humanos y seres pensantes en un planeta, y ese planeta tiene un que se llama Bolivia, y ese país está ahorita en conflicto, y eso es el estrés situacional, situación de crisis. ¿Cuáles son las reacciones físicas inmediatas? Ya se les habían comentado, los colegas les han dicho que hay una serie, pero vamos a mencionar los que son más usuales. El corazón late más rápido, empieza a haber una cierta una sobrepresión, o le pondremos del sistema circulatorio. La respiración se vuelve más rápida, entramos quizás en situaciones de pánico, y lo vamos a mencionar al último, donde se ha realizado un listado de algunas patologías muy, muy frecuentes asociadas a situaciones de estrés.
hay sudoración excesiva, se agrandan las pupilas, etcétera, nos ponemos en estado de alerta. El cuerpo está reaccionando. Es que eso es, por ejemplo, cuando dicen, ay, los de la comunidad tanto están haciendo un bloqueo aquí cerca, ya han dicho que van a tomar todos los centros de salud y aquí al ladito justo está el cuartel y nos van a agarrar y nos van a hacer. Entonces, estamos en alerta. O sea, eso no es mentira, es alerta. Sea cierto en el término actitudinal de la población o sea simplemente un comentario, ya es un hecho estresante, ya es una situación que nos pone en alerta. Así también, eh, ¿qué pasa cuando el estado de alarma dura demasiado? Y ahí es donde la prolongación de los 33 días tiene su efecto quizás dimensional amplio. ¿Qué pasa? Físicamente ya empiezan a sentirse más alteraciones físicas, dolores de cabeza, presión alta, situaciones tensas, alteraciones de sueño, alteraciones de concentración. Su cuerpo está en el centro de salud, pero su mente está en su casa porque los médicos que están en el área rural su familia está viviendo en la ciudad, en el alto, entonces se ponen alerta. ¿Habrá, no habrá? Está cerca a mi zona, cerca a mi casa. Eso es estrés. Entonces el cuerpo de por sí se altera. Y estamos en vilo, estamos despiertos, estamos con alteraciones de sueño, estamos medio ansiositos, comemos lo que podemos, comemos más, comemos menos, no, dormimos menos, pensamos harto, pero producimos en menor escala. Entonces, son fenómenos que se van presentando. Ahora, ¿qué pasa a nivel psicológico-social? Ahí está. Se evidencia síntomas depresivos, se evidencia conductas agresivas, se evidencia dificultades para dormir, bajo rendimiento laboral, académico, social, etcétera, y obviamente una apatía, así como que, ya no quiero ir, puta, tanto frío que hace, ¿y qué dice la noticia? Y estamos pendientes a la noticia y un bagaje de noticia que nos mata cada 5 segundos porque entre lo cierto, lo falso y lo verdadero hay una distancia terrible. Entonces eso también nos agota a tal punto que la desesperanza controla nuestro cuerpo. Los factores personales, que son aquellas, por ejemplo, características personales y características situacionales en las cuales tenemos, por ejemplo, como factor relacionados a la situación de emergencia y con el contexto interviniente, es decir, la situación de emergencia y contexto de trabajo. Donde estamos nomás tensos. Donde estamos nomás inquietos. Entonces, esta situación o este contexto situacional hace que nosotros nos pongamos en la postura de personas potencialmente estresadas. Ahora, ¿cuáles son las características personales de las personas, por ejemplo, que van a tener la tendencia a ponerse nerviosos, tensos, etcétera? Aquí vamos a mencionar algunas características. Por ejemplo, la inclinación al perfeccionismo, esas personas que son muy detallistas, muy obsesivas, diremosle así, en su trabajo, tienen la tendencia de cambiar. Obviamente es como que yo tenía el plan de irme a La Paz el lunes porque me tocaba mi libre desde el lunes toda la semana y no voy a poder. Entonces hay cambio de planes. ¿Eso qué genera? Una ansiedad, una molestia, un cambio del plan, un cambio de plan y objetivos de día o de semana. Eso propone o predispone a situaciones estresantes. Generar altas expectativas en las intervenciones, es decir, no, antes de que le cierren esto, tenemos que ir donde la paciente que vive en la comunidad, que vive en la zona, que tenemos que citar nuestras embarazaditas, nuestros niños, nuestros abuelitos, nuestros ancianitos, nuestros pacientitos, todo eso trasciende en nuestra mente y eso hace que también estemos en alerta. Bajos niveles de autoestima, por ejemplo, como que, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo no quería estar aquí, a mí me ven, es que yo tengo mi familia que vive en el campo, pero yo soy blanconcito y van a pensar que yo soy cara y me van a pegar. O sea, ese tipo de cosas, aunque parezca absurdo, suceden en las situaciones en las cuales ustedes en el área rural, en las diferentes capitales o provincias donde están, sucede, porque también en el área rural encontramos nuestros hermanos de ojos celestes y de ojos verdes. La idealización de la ayuda que se presta a las personas vulnerables. Entonces decimos, pucha, tenemos las vacunas, las coberturas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Y antes de perder la utilidad de eso, en el caso extremo que sí exista, porque como estamos en bloqueos y demás, hay muchos insumos que no están llegando. Entonces también nos pone en tensión, porque no es tanto como el que el presidente va a determinar o la ministra, sino nosotros resolvemos los problemas y ellos no lo saben,
pero resolvemos muchos problemas y eso también nos pone en tensión, porque eso a veces también, más allá de la situación sociofamiliar, la laboral y el compromiso con los pacientes, nos agotan, nos absorben y nos derrotan. Minimizar los resultados que se tienen, por ejemplo, aumentando la sensación de impotencia, es lo que habíamos mencionado hace rato. Seguimos. ¿Cuáles son esos factores personales? Búsqueda de sensaciones y ausencia de riesgos, búsqueda de gratificación inmediata, escaso desarrollo de las habilidades sociales, falta de motivación, inadecuados y escasos mecanismos de afrontamiento. Hay gente, ¿no? Que, por ejemplo, si no está acompañada no hace nada, o hay gente, por ejemplo, que si no hace nada es porque está demasiado acompañada. Entonces son los extremos en los cuales la situación estresante siempre hace que nuestra situación de alerta se ponga más sensible y estemos susceptibles a la evaluación, al cálculo, a la calificación o de repente a la supervisión que a veces se da situacionalmente por estos casos sociales. Seguimos con los factores personales, la inseguridad, la falta de equilibrio emocional, poca tolerancia a la frustración. Imagínense, por ejemplo, que en la ciudad de La Paz se enteren de que uno de los familiares está mal o no hay dinero o que como están muy caras las cosas, no están comiendo y el compañero trabajador que esté en el área rural, en las provincias y demás, ¿cómo se pondrá? Dirá, oh, qué lindo, no creo. Entonces hay de repente desesperación, hay llamada por celular, las redes se han puesto locas, los costos han subido, se cuelga la llamada, la señal está como el gobierno, ¿no? A medias y a veces eso no es funcional. Condiciones físicas negativas, hablemos. Hay compañeros porque están cursando por alguna enfermedad en tratamiento, pero aún cumplen su labor laboral. De tal manera que también eso afecta los niveles de tolerancia o los niveles al dolor, se incrementa. O de repente no tiene acceso ya a una buena dieta, a una buena alimentación, y eso hace que el estrés lo ponga más vulnerable y probablemente su enfermedad pueda acrecentar o pueda complicarse. La excesiva responsabilidad de los jefes, de los jefes de áreas, de los jefes de enfermería, de las jefaturas del centro de salud o de las redes también entran en crisis porque tienen que ver no solamente la red, sino tienen que ver el personal, el recurso humano, el material, una serie de cosas que hace que el estrés, la ansiedad, la angustia rellenen sus capacidades de tolerancia y de repente por ahí se le sale un ajazo y se le sale un cebollazo. Y todos dicen, estaba esta tal, esta cual, pero a veces no nos ponemos en el lugar del otro. Todos vivimos en tensión y todos reaccionamos a la acción. ¿Cuáles son aquellos factores personales, pero con las características situacionales? Lesiones graves en compañeros, accidentes con múltiples víctimas, suicidios de compañeros, muerte o lesiones traumáticas en niños, intervenciones que originan lesiones o muerte en afectados o terceros, lo que ustedes ven en el área rural de una u otra manera. Recientemente en el norte de Potosí ha habido los encuentros de los Tincus, de los no sé qué, se han pegado. He visto unos videos donde entre todos, hasta los extranjeros, se dan a guaracazos en todo, sin miedo, sin temor. Pero también sabemos que aparte de eso hay otras situaciones de violencia, situaciones de salud. Todo aquello también influye, porque no somos de piedra, simplemente somos humanos. Los factores personales, igualmente, de acuerdo a los contextos, inciden con excesivo interés por parte de los medios de comunicación. Y algunos tienen la posibilidad, la dicha o quizás la desdicha de que hay medios de comunicación que llegan, que ponen en evidencia ciertas situaciones que nunca se habían puesto en evidencia, o quizás ven también la efectividad de los servicios de salud y la buena coordinación de los equipos. Y bueno, hay una serie de situaciones en las cuales va mal. ¿Cuáles son los cuadros psicológicos más frecuentes en los cuales los colegas hace rato atrás han podido compartir con ustedes? Han hablado sobre el estrés postraumático, trastornos por estrés agudo, trastorno del estrés de ánimo depresivo, trastornos somáticos, trastornos psicosomáticos, trastornos disociativos, trastornos de aflicción por catástrofe, síndrome de supervivencia y trastorno de pánico. Me llama la atención estos dos últimos síndromes porque son interesantes. El síndrome de aflicción por catástrofe, ¿será una catástrofe lo que estamos suscitando? ¿Será una catástrofe no poder acceder a la alimentación? ¿Será una catástrofe salir a la calle y sentir que alguien puede
puede venir y pegarte o empujarte. ¿Será una catástrofe no sentirte, no ponernos en el lugar del otro? ¿Será una catástrofe vivir en una situación de estrés colectivo y ese estrés colectivo hace que dudemos y tengamos mucha susceptibilidad y temor a la gente? Quizás eso sea una apertura, como decía hace rato el doctor. Decía, esto se vuelve quizás un tanto como la pandemia. Tenemos miedo de todo. Estamos viviendo en susceptibilidades constantes. Tenemos que estar muy seguros cómo salimos, por qué salimos. Y surge obviamente el control situacional de los padres. ¿Dónde estás, hijo? Y los celulares suenan y los hijos se molestan y los hijos se confrontan y los hijos pelean con sus padres y los padres pelean con sus hijos. Qué barbaridad. Síndromes de supervivencia. Es como, por ejemplo, los abuelitos decían, no, yo en la guerra del Chaco, cuando vivía ahí, yo he ido a pelear. Ahora nosotros no hemos ido a la guerra del Chaco, pero de aquí a un buen tiempo vamos a ir comentando. Cuando yo era más joven y era médico, he estado en las revueltas en contra de Rodrigo Paz y no sabías cómo el Alto se levantaba, siempre de pie y nunca de rodillas. Mis respetos, porque eso es lo que vamos a transmitir en el tiempo a las nuevas generaciones, lo que nosotros hemos vivido. Porque también las nuevas generaciones, les comento que no leen, de historia no saben mucho, pero sí es importante socializar ciertas cosas y no agarrar simplemente como un devaneo de la historia, sino con un mensaje implícito. La comunicación, la formación, la preparación, la producción y obviamente ponerse en el lugar del otro, ser empáticos, calidad y calidez, así como la salud nos los pide en nuestro trabajo y diario vivir. El síndrome de aflicción, como decía, me llamaba bastante la atención porque dice, por ejemplo, dice, lo experimentan aquellas personas que han sufrido pérdidas y se exterioriza con tristeza, ira, ansiedad, constantes recuerdos y preocupaciones. Puede desembocar hasta en depresión. Quizás estas es las antesalas de esas patologías que nuestros colegas psiquiatras ven a menudo. Y esto también nos vamos a encontrar hoy por hoy. Hace rato atrás comentábamos en el trabajo, decíamos, pucha, las patologías han cambiado, antes eran estas, ahora hay muchos problemas emocionales, hay cuestiones del límite de personalidad y hay mucho consumo de sustancias, pero quizás con el tiempo también esto va a surgir. Las depresiones post-movilizaciones o post-conflictos sociales. El síndrome de supervivencia, por ejemplo, se manifiesta años después de haber sobrevivido a una catástrofe y durante su persistencia el afectado presenta irritabilidad, ira, aumento de conductas agresivas. Estas manifestaciones van acompañadas de síntomas físicos como cefaleas, trastornos gástricos, hipertensión, etcétera. Y esas personas son a veces en que de uno o el otro lado dicen, yo he vivido con estos y yo por eso me han quitado mi casa y me han disparado porque yo estaba pasando y son unos tales, unos cuales. En cambio, la otra parte van a decir, nosotros estábamos controlando y yo he salido como yo era policía y he tenido que disparar y de repente le ha llegado a alguien. O sea, la posición de los extremos también son antagónicos ante la salud mental de cada uno. ¿Por qué el estrés puede ser negativo y positivo? Simplemente afecta la salud y el rendimiento. Y lo positivo estimula la creatividad, impulsa a dar lo mejor de sí. El estrés es un mecanismo de adaptación, sobrevivencia y existencia. ¿Cómo controlar el estrés? Formas perjudiciales y en las formas efectivas. Por ejemplo, el fumar, tomar alcohol, consumir pastillas, comer demasiado, quizás por ahí son factores que no ayudan, ¿no? O sea, refugiarse en algún tipo de actividades o conductas poco saludables no van a ayudar, no son favorables para nada. Pero si agarramos al otro lado, donde decimos usando el cuerpo para calmar la mente y la mente para calmar el cuerpo, gimnasia, relajación, arteterapia, laborterapia, terapia ocupacional, de repente por ahí hacer creatividades manuales, utilizar, o sea, la mente tiene que estar distraída. Si nosotros le quitamos a la mente el foco de atención estresante, la mente se genera y recupera ciertas funciones que son de adaptación positiva. Entonces, ¿por qué unas personas se muestran más que otras? Perdón, se estresan más que otras. Por la vulnerabilidad individual y obviamente por los estilos de vida y de trabajo. Entre eso están las características personalidad, la autoestima, percepción de situaciones, manejo de tiempo y del dinero, motivación para el trabajo, ajustes de ocupación, condiciones de trabajo, fundamentales. Y alguna vez escuchaba de un médico de nuestra unidad, decía, aquí es la transversal fundamental, son
determinar los niveles de tolerancia a la frustración, capacidades de reinventarse, capacidades de volver a reempezar. Porque si tocas el fondo, no hay más fondo, tienes que empujarte a partir del fondo y salir afuera. Y eso es reingeniería. ¿Cómo manejar el estrés productivamente? Hay un montón de teorías, ¿no? Alimentación sana, aliméntate sano, come sano, verduritas, cocidas, fruta. Ahora hay una serie de mates, hay una serie de menjunjes que se hace a través de las hierbitas, que son saludables, dependiendo también la funcionalidad del cuerpo, porque a veces nos toman unos matecitos que son ricos para uno, saludables para uno, pero perjudican al otro. Eso es importante tomar en cuenta que uno debe hacerse sus controles médicos por lo menos una o dos veces al año en el caso regular. Obviamente, si hay otro tipo de problemas de salud presentes, tienen que ir a sus consultas regulares. Tener un buen sueño es fundamental. El cerebro debe recuperar su energía, el mismo cuerpo debe recuperar su energía. En el proceso del sueño hay muchas funciones corporales, fisiológicas que se recuperan, que se reestructuran, que vuelven de repente a regenerarse, etcétera. Todo aquello es importante respecto a lo que es el sueño. La actividad física no es porque seas joven, seas niño, seas viejo, todos tenemos que hacer actividad física, algunos de pie, otros echaditos, pero al fin y al cabo son ejercicios importantes. La autoestima, considerarse también una capacidad de afrontamiento, es tener la seguridad de sí mismo, utilizar los tres autos, yo me amo, yo me quiero, yo existo. La autoestima está asociado también al autoconcepto, a la autoimagen y a la autopercepción. Las tolerancias y la flexibilidad ante situaciones también importantes, o sea, sé más resiliente respecto a situaciones coyunturales, comparte con la gente que quieres, comparte con la gente que amas. Haz tu trabajo de la mejor forma posible, porque si lo haces de la mala forma, puta, no te pagan porque haces un trabajo, prácticamente te pagan porque estás ahí. Pero si lo vives y sientes, pucha, vas a disfrutar cada centavo que te pagan. Diosito sabe lo que hace. Administración del tiempo. Utiliza tu tiempo adecuadamente. Hay un momento para dormir, descansar, leer, distraerse, compartir con familia. Todo tiene un momento. Porque si ese momento se pasa de forma volando en nuestra existencia, el tiempo no se recupera. El tiempo es irrecuperable. Por eso, mientras tengas a alguien a tu lado, ámalo. Si tienes a alguien a tu lado, quiérelo, siéntelo, comparte, construye, pero no te hagas daño. Simplemente deja que la vida te dé las pautas importantes. Administrar el dinero importantísimo en situaciones de crisis como este, ucha, nuestros sueldos ya no alcanzan, dirán por ahí, pero ucha, ganan harto, mentira, no ganamos mucho. Sabemos que el pasaje ya ha subido, sabemos que ahora comprarse una librita de zanahoria cuesta 20, 30 bolivianos, un pollo que antes comprabas en 25 o 30 o tu kilito y medio ahora te sale puta, 100, 120, con suerte, ¿no? Ahora si estás en una marcha y ves que están aglomerados, ve y saca con suerte como la lotería un número con tu pollito en la mano. Pausas psicofísicas es importante, la relajación, ve al fisioterapeuta, ve al sauna, dúchate, ve al río, caminas, caminatas, tienes tu perrito, salí con tu perro. Hazle caminar a tu perrito, de repente tu perrito te va a hacer lo que siempre hemos soñado tener en algún momento, son nuestros perros, nuestras mascotas terapéuticas. Reducción de las indecisiones y demás. O sea, es importante que si tienes planeación en tu vida, tienes que tener obviamente mínimamente tus actividades ya elaboradas en tu mente. Trata de no improvisar, porque a veces las improvisaciones hacen que se nos salga de las manos el control de las tareas designadas. ¿Cómo manejar el estrés productivamente? Ahí, como habíamos mencionado hace rato, la alimentación es importante, pero en este caso la espiritual también. Empieza un poco a relajar tu mente contigo mismo, ten tus meditaciones, pregúntate, haz tu introspección, como decimos usualmente en salud mental. Tener la capacidad de hacer tu autoanálisis, que tu ensayo en la vida sea productivo. Ríe, diviértete, busca apoyo cuando estés mal, no te sientas solo, porque a veces la soledad es una creación de nuestra mente en función de nuestras preocupaciones, porque yo escuché, te lo tengo todo, pero me siento solo, y a veces eso es
una inadecuación existencial. Ya hay que ir, en situaciones extremas, ya hay que ir al psicólogo, al psiquiatra. No olvides de todo ello. Muchas gracias, hasta ahí nomás ha sido. No sé si se me ha entendido, si hay alguien que quiere preguntar, por favor, estoy para servirles. Agradecer, estimado licenciado, por el tema que nos ha brindado, muy productivo para todos, considero yo. Vamos a dar espacio a las preguntas. Pueden escribir por el chat o levantar la mano para ceder